Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse hoy día. Ya sabemos que ya están casi de vacaciones. Queremos hacer esta presentación lo más concisa posible, pero nos parece que es importante que tengan una idea general de la programación de cursos optativos del programa, además de una idea general de la malla completa. Si cualquiera de ustedes tiene dudas, por favor, levanta la mano y nos interrumpe, no hay ningún problema, ¿ya? Voy a partir compartiendo para que tengan... acá, sí. Espérame un segundo. Ahí sí. Ya, y acá. ¿Todos ven la pantalla completa? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les decía, esta es la presentación de los cursos mínimos optativos y talleres. Lo dividimos en 2 días. Hoy día vamos a presentar los optativos y mañana a las 3 es la presentación de los talleres de especialidad y talleres de investigación y proyectos, junto con el mínimo de este semestre del Magíster en Arquitectura del Paisaje. Para los que recién se integran a nuestro programa, acá tienen una idea de la malla completa del programa. Esta se divide en 3 semestres, como ustedes saben, donde el primer semestre está material vegetal y formulación de proyectos de investigación, con el taller de especialidad y 3 optativos que nosotros proponemos. El segundo semestre está Historia de la Arquitectura del Paisaje, con los talleres de investigación y proyecto, y nuevamente 3 optativos, y finalmente el tercer semestre está el taller de investigación avanzada y taller de proyecto de título, más un último optativo. Como tenemos ingreso de nuestros estudiantes el primer y segundo semestre, el curso mínimo se va intercalando. Tenemos el primer semestre damos material vegetal y el segundo semestre damos historias de la arquitectura del paisaje. Por lo tanto, este semestre corresponde que los alumnos de tanto de primer como segundo semestre tomen el curso historias de la arquitectura del paisaje. Lo que nosotros proponemos es que el primer semestre se tome el taller de especialidad, que es el curso que dirigimos junto con Paula Livingston, y el optativo de especialidad, que es visualización y representación de paisaje, que es un curso que nos parece fundamental para comenzar con la representación de los proyectos de paisaje. Y el segundo semestre, los estudiantes que están en el taller de investigación y proyecto, que puede ser tanto el taller de investigación y proyecto de desarrolla los profesores Andrew Harris y Gloria Sarabia, como el taller que desarrolla Sandra Turriaga con Paulina Vieta y Aníbal Retamal, esté asociado al curso de modelación y simulación de territorios del paisaje urbano. Esto nosotros lo tomamos como una sugerencia. Ustedes podrían, si quisieran tomar el curso SIC y el curso de visualización en conjunto, podrían no tomarlo, pero esta es la sugerencia que nosotros hacemos y que nos parece que funciona bien como carga para el programa. Como les decía, los talleres de este semestre son los que aparecen acá, y el mínimo, que es Historias de la Arquitectura del Paisaje, que presentaremos mañana a las 3. Y los optativos de este semestre son en temas de representación, el curso SIC, dirigido por el profesor Andrew Harris, el curso Visualización, dirigido por la profesora Consuelo Roldán, el curso en temáticas de ecología, el curso de Ecología Urbana e Infraestructura Verde, dirigido por la profesora Alejandra Vargas, sobre técnicas del paisaje, el laboratorio técnicas del paisaje que dirijo yo, y el curso Tecnologías del Paisaje, Forma Topográfica y Procesos del profesor Danilo Martich, y finalmente el workshop Landscape dirigido por el profesor Carlos Espinosa. Es importante que tomen en consideración que a partir de este segundo semestre existe una nueva modulación de curso. Entonces todos los cursos duran 10 minutos menos y tenemos una hora de almuerzo que está un poco diferida con la anterior, para que lo tengan presente cuando tomen sus cursos. Nosotros tenemos acá, no sé si lo alcanzan a ver completo, a mí se me tapa con la vista de ustedes, una idea de cuál es la malla propuesta si ustedes tomaran todos los cursos que nosotros ofrecemos. La idea es que los cursos de
Los talleres están organizados el jueves y viernes y los cursos mínimos el martes y miércoles. El curso de formulación de proyectos de investigación, que es un curso transversal de todos los magísteres, y el curso de historia. Y nuestros OPR están organizados todos los días en la tarde. Eso para que sea un poco más ordenado ordenada la malla. Tenemos además, estas son algunos de los afiches de los cursos del semestre pasado y semestres anteriores, para que ustedes consideren que nuestra agenda de extensión, que es muy nutrida, es parte de nuestra formación, es como nuestra formación informal, para que tomen en cuenta y para que no se pierdan todo lo que tenemos para ofrecerles con respecto a la extensión. Tenemos, solo por nombrarles algunos de las charlas que tenemos planificadas para este segundo semestre, son la charla inaugural del mapa, que estará dirigida por Gonzalo Carrasco, que nos va a presentar el pabellón de Chile en la Bienal de Venecia. Tenemos además una charla de Juan Grimm en el contexto del curso Laboratorio de Elementos del Paisaje. Está en la segunda fecha del seminario que desarrollamos en conjunto con el Magíster en Arquitectura, que le llamamos Arquitectura y Paisaje, donde nos presentará sus proyectos el arquitecto y artista Mauricio Lacrampet. Además tendremos este segundo semestre, en el contexto de los 15 años de celebración de nuestro programa, el segundo concurso de fotografía de paisaje. Y tendremos en el mes de octubre una serie de conversaciones en torno al paisaje dirigidos por nuestros profesores, Paula Livingston con Gloria Saravia, Pablo Alfaro con Sandra Iturriaga y Brent Strabucki, Andrew Harris con Claudia Larraín y Consuelo Roldani, además el profesor Arturo Lyon con el profesor Danilo Matic y yo. Y además, y por último, en septiembre tenemos la inauguración de la exposición Work in Progress, dirigida por la profesora Gloria Saravia, que será en la galería de la Casa Central, donde estamos invitados con el profesor Pablo Alfaro a hacer una propuesta que se las vamos a mostrar prontamente. Y sin más, sí, está grabada la presentación por si acaso. Y sin más, dejo con ustedes al profesor Andrew Harris, que no sé si alguien tiene una duda hasta ahora. ¿No? Nadie, están todos súper muteados, están todos almorzando mientras uno hace la pega acá. Ya, entonces, Andrew, te doy la palabra para que puedas presentar tu curso. Gracias, hola, buenas tardes, buenos días si la ven en diferido. Bueno, a mí me toca presentar, ¿me oyen, no, Alejandra? Sí, Sí, se escucha perfecto. Ya, este es un curso, no sé si llamarlo clásico, un curso antiguo, que yo lo hago con mucha alegría siempre. Es uno de los cursos, yo creo que es el curso que he hecho más años en mi vida y nunca me canso porque de alguna forma cada semestre los alumnos traen temáticas nuevas y es una herramienta muy flexible para abordar casi cualquier problema territorial. Entonces, me alegro poder tenerlo otro semestre. Básicamente el nombre del curso, quedémonos con la primera palabra SIGS, que significa Sistema de Información Geográfica. Se trata de un curso práctico destinado a acercarse al uso de los datos geoespaciales, ¿ya? Y aplicarlo en algún caso, alguna pregunta que formule cada alumna usando las herramientas de software pertinentes, que son básicamente los SIG, ¿ya? Vamos a usar dos, el ArcGIS y el QGIS, ¿ya? Obviamente hay mucha terminología aquí asociada que la única manera de entenderla va a ser haciendo el curso y avanzando poco a poco. Aquí hay una descripción básica de los objetivos, que son básicamente dos. Lograr hacer una lectura personal de un problema, de una pregunta en el territorio, usando los datos geoespaciales y las herramientas de análisis apropiadas para ello, ¿ya? Y el segundo objetivo es
que en este transcurso puedan también practicar con formas de representación propias, ¿ya? Porque básicamente son herramientas para trabajar sobre mapas. Las imágenes que ven en la mitad derecha son trabajos de alumnos en las versiones anteriores, ¿ya? Son muy variadas y como ven no hay como una manera única, hay como enfoques más desde el paisaje, desde el urbanismo, etc. ¿ya? Los contenidos se dividen básicamente en tres momentos. Uno, familiarizarse con el entorno del software, ¿ya? Y con alguna terminología básica, ¿no? Para poder trabajar con datos, los sistemas de coordenadas, los modelos de datos, las tablas y algún manejo básico de capas vectoriales. El siguiente módulo, siguiente parte del curso es lo que se llama análisis espacial, que en rigor es análisis raster, pero la terminología le llama espacial, que es con otro tipo de datos la posibilidad de hacer análisis más complejos, desde las cualidades topográficas, cualidades visuales, de distancia, costo, localización, etc. Y en tercer momento es un avance de lo mismo, pero con el cruce de distintas herramientas para ya ir directamente a la pregunta de cada uno, la exploración que tenga cada uno usando todas estas herramientas. Porque en las primeras dos etapas vamos a saber herramienta por herramienta y en la tercera vamos a ver cómo se cruzan entre ellas para hacer búsquedas un poco más complejas. La metodología es súper sencilla, clases expositivas, ¿ya? Que van acompañadas con videos, o sea, son presenciales, pero además en Canvas hay una biblioteca de videos que pueden recurrir como apoyo, y las preguntas en clase, evidentemente. Y una ejercitación a través de 3 etapas que están explicadas más abajo en la evaluación, que son un avance de mi primer mapa, un guión, capas base y trabajo final. Es un trabajo progresivo. Les comento que muchas veces los alumnos trabajan como tema sus propios avances en los cursos de taller. O sea, temas de su tesis, etcétera. Es como un apoyo a todo ello y bienvenido que cada uno traiga sus propios casos, ¿no? Lo que están viendo ahí, algunos conocidos, un poco son todos asociados a la búsqueda de sus propios temas de tesis, ¿no? Casi todos. Así que es un trabajo de apoyo, como lo mostraba Alejandra, un trabajo de apoyo al TIA TPT, digamos, que es muy recomendable, sobre todo que mucho de la información actual ya está georreferenciada y en formato digital, ¿ya? Y la otra cualidad que te permite una aproximación no solo cuantitativa a los datos, sino también estética. Si no hay más preguntas, creo que el resto es cosa de asistir. Andrew, sería bueno si pudieras decir que es un curso que se dicta de manera presencial Sí. los lunes en la mañana. Lunes módulo, por ahí salía el nuevo módulo 820, creo, tú lo tenías, no me sé los nuevos horarios, pero 9:40, creo, desde las 9:40. Sí, es un poquito más Hasta las tarde que 12:10 mañana. creo que es. ¿Sí? Sí. Y nada, ojalá se inscriban y aprendamos todos. Sí, reforzarles que es una herramienta que es muy importante para el desarrollo de sus tesis, y hemos visto que sirve un montón. Sí, no le soluciona la tesis, pero es una herramienta. Ayuda un montón. Sí. Aprovechan de tener unas correcciones de taller solapada ahí en el Sí, curso. esos son tarifa adicional, pero sí. No. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Andrew. Ale, si te parece presentar. Sí, voy. ¿Ahí se ve? Ya. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Alejandra Vargas, soy ingeniero agrónomo, profesora de la Facultad de Agronomía de la Católica, y vengo a presentarles el curso Ecología Urbana e Infraestructura Verde. ¿Y por qué este curso lo queremos presentar y ofrecerlo a ustedes? Porque yo creo que hay muchos conceptos que les aparecen, quizá la mayoría de ustedes son arquitectos, y aparecen los temas de ecología urbana, sustentabilidad, restauración ecológica, biodiversidad. Entonces llega un minuto que uno dice, bueno, todos estos términos los puedo usar indistintamente en cualquier momento, y ahí uno se encuentra con proyectos que han aparecido, estos son en la región metropolitana,
Y vuelven a aparecer otros conceptos como verdeones sustentables. Estos han sido como conceptos más entretenidos, ¿verdad? Carretera de polinizadores, corredores verdes, buffer urbano, y en fin, una serie de conceptos que están asociados a todo lo que tiene que ver con vegetación. Pero aquí cabe preguntarse, ¿cualquier modelo de área verde presta tanto servicio al medio ambiente urbano? ¿Cualquier modelo de área verde va a entregar servicios ecosistémicos? O cuando nos encontramos con los nuevos proyectos que se han presentado de área verde, ¿qué características deben tener estos proyectos para que realmente tengan una contribución significativa al ambiente urbano? Y partiendo un poco de esta introducción y de abrirles un poco la mente a que la verdad es que no porque es verde o porque tiene vegetación ya está prestando miles de servicios. Yo creo que tenemos que afinar un poco más qué es lo que es este paisaje que entrega servicios ecosistémicos. Entonces, los objetivos de este curso van a ser dos. Primero, conocer los principios ecológicos que son aplicables a la ciudad y su relación con el desarrollo sustentable. No todos los principios de ecología son aplicables a la ciudad. La ciudad es un medio sumamente intervenido en el cual no todas las relaciones naturales ocurren, pero hay algunas que sí y hay algunas que podemos potenciar. Y aquellas que podemos potenciar nos van a llevar, por supuesto, en la línea del desarrollo sustentable. Quizás no nos van a hacer que de un día para otro nos convertamos en una ciudad sustentable, pero va a ser una contribución a este ansiado desarrollo. Y el segundo objetivo es analizar las acciones y los proyectos de infraestructura verde que acogen principios de ecología y que contribuyen al desarrollo sustentable. Y aquí sí vamos a ser bastante críticos en señalar cuáles sí hacen una contribución y cuáles quizás hacen una contribución a la estética de la ciudad, que también es una buena contribución, pero no necesariamente están contribuyendo en términos ecológicos o medioambientales. Por eso vamos a partir el curso que va a tener 4 unidades, lo vamos a partir entendiendo lo que es el cambio climático y la búsqueda de la sustentabilidad, y vamos a entender lo que es el cambio climático, lo que es ser sustentable y lo que significa el ambiente urbano para cualquier especie vegetal o animal. El resultado de aprendizaje de esta primera unidad es distinguir los alcances que tiene el cambio climático y el desarrollo urbano en el paisaje. Lo que los quiero forzar a ver es que el problema del cambio climático es tan grande que no cualquier intervención que uno haga va a contribuir a este macro problema. Entonces tenemos que entenderlo en su totalidad para saber hacia dónde tenemos que dirigir este desarrollo sustentable y cómo podemos poner la vegetación al servicio de este bien de buscar una mejora climática. La segunda unidad es entender los servicios de la naturaleza, los beneficios que entregan, y aquí los vamos a entender desde 2 puntos, desde los servicios ecosistémicos de la vegetación urbana, que es los beneficios que entrega al ambiente, y por otro lado, el impacto de la naturaleza en la sociedad, cómo contribuye a la sociedad el que exista vegetación. Y con esto, el resultado de aprendizaje es comprender cómo la infraestructura verde contribuye al desarrollo urbano sostenible, que es aquel que incorpora el desarrollo, la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social dentro también de un ámbito económico. La tercera unidad es hablar sobre ecología del paisaje, y ahí vamos a entender la estructura de los paisajes, el efecto que produce la fragmentación, porque cuando llega cualquier asentamiento urbano, se fragmenta el paisaje natural, y con ello se degrada el medio ambiente y también hay una pérdida de biodiversidad. Entonces, entendiendo todos estos factores, podemos comprender cómo proyectos de áreas verdes podrían contribuir a la conectividad del espacio para que se restauren las funciones del ecosistema. Y la cuarta unidad es sobre infraestructura verde y soluciones basadas en naturaleza, 2 términos que hoy en día se están utilizando mucho, y tenemos que comprender los componentes, los atributos, saber lo que son las soluciones basadas en la naturaleza y cómo podemos producir una restauración del paisaje, cómo los parques y jardines en la ciudad contribuyen a la infraestructura verde y otros elementos como los corredores, los muros y techos verdes. La idea de el resultado de aprendizaje de esta cuarta unidad es identificar y analizar modelos exitosos que podemos traer de afuera, tanto de infraestructura verde como de soluciones basadas en naturaleza, para poder entenderlos y ver cómo nosotros también los podríamos aplicar al ambiente urbano en las ciudades de Chile.
Con estas 4 unidades, pretendo que ustedes puedan desarrollar propuestas urbanas con beneficio ecológico. Pueden traer también sus proyectos en los que están trabajando y podemos ver cómo a esas propuestas, cómo se pueden modificar o cómo se les puede adicionar ciertos conceptos para que hagan una contribución ecológica, entendiendo lo que significa la ecología del paisaje y cómo realmente se puede potenciar las condiciones del medio ambiente para mejorar la condición climática y la biodiversidad del ambiente. La metodología de trabajo serán clases expositivas. Este curso va a ser online. Yo voy a estar fuera de Chile durante todo el segundo semestre, voy a estar en Inglaterra trabajando en temas de infraestructura verde, así que espero poder traer muchos casos y de aprendizaje que les puedan servir a ustedes. Así que estas clases van a ser online en el módulo que empieza a las 4:10. Son clases expositivas, vamos a tener lecturas de publicaciones científicas y 2 trabajos. El primer trabajo grupal es un trabajo de investigación en el cual se analizan casos existentes de infraestructura verde y cada grupo lo presenta al curso. Y el trabajo final es un trabajo de propuesta en que se propone un proyecto de infraestructura verde o soluciones basadas en la naturaleza, el cual acoge los principios de ecología que vamos a haber estudiado durante el desarrollo del curso. Los 3 controles de lectura, que además incluye por supuesto el material de clase, corresponde al 40% de la ponderación, y después tenemos los 2 trabajos, el de investigación y el de propuesta, que tiene un 30% cada uno. Eso sería. ¿Preguntas? Muchas gracias, Ale. No sé si alguno de ustedes tiene consulta. No, parece que está súper claro. Bien. Seguimos entonces con la presentación de los cursos. Danilo. Ya, a ver. Ya, ¿se ve bien, ¿vale? Perfecto. Qué bueno, me alegro. Buenas tardes a todos. El curso se llama Tecnologías de Paisaje, un curso heredado, debería ser Técnicas de Paisaje o algo así. Forma topográfica y procesos, y es el equivalente local de lo que en las universidades anglosajonas se denomina Site Engineering, que es básicamente qué es lo que se hace en los terrenos, una forma de aprender topografía a través del manejo del agua, de cómo se guía el agua. Es un curso, por lo tanto, que trata sobre los suelos y el movimiento del agua. El punto de partida del curso es entender que cada proyecto de paisaje debe tener, desde nuestra perspectiva por lo menos, un fundamento topográfico, ya sea por un asunto de cómo se ve, por supuesto, cómo funciona. Esto, independiente de la magnitud de ese trabajo topográfico, podemos estar hablando de microtopografías como espesores de suelo, hasta grandes movimientos de tierra como los que se daban qué sé yo, en los jardines italianos, con sus fantásticas terrazas, los jardines japoneses, donde todo era un poquito eso, era un poco más sutil, aunque igualmente coreografiado. Por supuesto, los jardines ingleses con todos los elementos que lo constituyen, hasta los grandes proyectos contemporáneos, ¿cierto?, donde todo esto adquiere un carácter más infraestructural, en términos de la generación de nuevas ecologías a partir del trabajo de la topografía, el movimiento de tierra y cómo se comporta el agua. El curso, entonces, lo que hace es ir a la base o al fundamento de cómo trabajar con la topografía. O sea, es como aprender a sumar, básicamente, antes de ponerse a hacer cualquier operación más compleja de matemáticas. Se trata de desarrollar la habilidad técnica para transformar cualquier idea o diseño en una realidad física. Entonces hay una interdependencia muy clara, ¿cierto?, entre sitio, diseño y técnica en arquitectura del paisaje. La palabra técnica acá van a ver que se repite algo, y por
por un claro motivo. Significa entonces que antes de lo anterior, antes de los jardines italianos, los nuevos proyectos infraestructurales, jardines japoneses y todo eso, hay que aprender esto, que es qué son las curvas de nivel, qué es lo que representan y cómo se trabaja con ellas. Los objetivos entonces son, para los alumnos, adquirir una comprensión técnica de la forma topográfica, el manejo de cotas, de curvas de nivel y los procesos asociados a esto, a lo anterior, de manera de nuevo, poder llegar posteriormente a esto. Los contenidos, bien rápidamente, están ordenados en estos 4 grupos. Primero un par de clases introductorias en términos de evolución de la representación topográfica, con algunos casos de referente, para después ir aprendiendo distintos conceptos que se van acumulando, o sea, lo aprendido una semana se tiene que aplicar a la semana siguiente. Entonces partimos con pendientes, pasamos por curvas de nivel, cálculos de corte relleno, erosión, técnicas de control, manejo de agua, badenes, después caminos con alineamientos verticales, horizontales, etc. Por lo tanto, se trata de aprender desde cómo insertar correctamente un edificio en un paisaje, hasta cómo diseñar cuencas de retención o de infiltración, cómo desarrollar topográficamente jardines de lluvia, jardines de agua, etc. Todo esto es trabajo. Bueno, terminamos con caminos. La metodología es re simple. Es el primer módulo, hay una clase expositiva, presento algo, hay un break, y el segundo módulo del curso hay un ejercicio práctico en clases con lápiz y papel, donde se aplica lo que se ha mostrado en el módulo anterior o en las semanas anteriores. Es eso, no hay trabajo, no hay tarea para la casa, no hay encargos, nada por el estilo. Es poner atención en el módulo 1 y aplicar lo aprendido en el módulo siguiente. Y la evaluación consiste en el promedio de todos estos ejercicios que se desarrollan en clase, eso equivale a un 75% de la nota, y un examen final, que es otro ejercicio más, que corresponde al 25% de la nota. Como les decía, esto es lo que en Estados Unidos fundamentalmente se llama Site Engineering, y es un conocimiento que se prueba para obtener la licencia de arquitecto paisajista, y nosotros vamos a usar como bibliografía de trabajo una especie de síntesis de estos y otros libros que están en la bibliografía de cualquiera de estos cursos. Entonces, como ejemplo, ¿cierto? Vamos a repasar estos conceptos: curvas de nivel, en qué consisten, qué son las pendientes, cómo se representan, cómo se pueden entender, como porcentaje, como proporción, como grado, etc. Más de esto, badenes, desvío y cursos de agua. Y esto de acá lo que muestra son ejemplos de los distintos ejercicios que vamos a ir realizando. Para realizar estos ejercicios se necesita un lápiz mina, una goma de borrar, un escalímetro y un conocimiento, según yo, como de octavo básico o primero medio de matemática. O sea, todos tienen que saber lo que es una regla de 3 simple y cómo funciona. Y luego vamos a ir complejizando estos ejercicios hasta llegar a la solución de problemas, de nuevo, complejos de recorridos peatonales, vehiculares y manejo de aguas dentro de un sitio. El curso va a ser los días miércoles a las 14:50 y el formato es presencial. Muchas gracias Danilo. ¿Dudas? ¿Alguien? No, gracias. Muy bien. Entonces, siguiendo la pauta, me toca presentar a mí el curso Laboratorio de Técnicas del Paisaje. Espérenme un segundo. Ahí sí. El Laboratorio de Tecnologías del Paisaje, Vegetación, Agua y Procesos es un curso que esta es 4ª vez que se dicta, se inventó para la pandemia, y fue bien divertido porque es un curso que básicamente lo que hace
es como una cámara viajera, es una visita a proyectos emblemáticos de paisaje, y como lo hicimos para la pandemia la primera vez, fue bastante penoso porque no pudimos ir a ningún lado. Pero el año pasado, por primera vez, logramos hacer el curso como se debía, y tuvimos 8 visitas. Es un curso que lo que hace es que todos los martes en la tarde nos subimos al bus de la facultad y vamos a visitar proyectos emblemáticos. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado fuimos al Cerro Calán, a la Quinta Normal, fuimos a ver los bosques Miyawaki de la Fundación Bosco, fuimos a ver las zanjas de infiltración de San Carlos de Apoquindo, y este semestre nos vamos a enfocar en estos y un par de proyectos más. Vamos a ir a ver el Parque Bicentenario de la Infancia, donde nos va a acompañar Juan Cerda de la Oficina Elemental. Vamos a tener una charla de Juan Grimm, donde nos va a hablar sobre el Parque Viña Concha y Toro, la remodelación del Parque Viña Concha y Toro. Luego con Juana Zunino y Piera Sartori vamos a visitar el Parque Nacional La Campana. Con Francisco Croxato vamos a visitar el Parque Tricao o la Hacienda Guanay. Macarena Calvo y Cristóbal Elgueta nos van a acompañar a el Parque Panquehue, y ese mismo día vamos a aprovechar de visitar el Jardín San Gabriel de Jimena Nasal. Y finalmente, junto a Cristian Bosa, vamos a ir al Parque de la Familia. Esto además puede sumarse a un par de otros invitados sorpresa que todavía no hemos logrado concretar, pero por lo menos estas visitas sí las haremos. La idea es que nos hemos dado cuenta que ustedes, estudiantes que han estado fuertemente golpeados por la pandemia, no han tenido muchas oportunidades de ver proyectos destacados de arquitectura del paisaje construido, y de alguna manera cuando empiezan a proyectar pierden la noción de la escala y la noción de cuánto miden las cosas. Entonces lo que vamos a hacer es que cada uno va a agarrar una wincha y vamos a ir a ver estos proyectos con wincha para saber cuánto mide el camino que une un lugar con el otro, cuál es la pendiente que tiene, por ejemplo, el refalín del Parque de la Infancia, o cada cuánto se plantan las palmeras, cada cuánto se plantan las herbáceas, para poder tener de alguna manera un glosario de elementos y que lo tengan mucho más a flor de piel. Además, la idea de que en el fondo sean los mismos personajes que diseñan estos proyectos los que nos presenten, nos transforma en el fondo como la visita en una cuestión como mucho más trascendental y más como de un aprendizaje mucho más profundo. Y eso, a veces, por ejemplo, en el caso cuando vayamos a Panquehue o cuando vayamos a Guanay, probablemente tendremos que tomarnos un poco más de tiempo, porque no nos alcanza para ir a Panquehue de vuelta en 2 horas, pero los vamos a ir adaptando de acuerdo con las posibilidades de cada uno de ustedes. Eso en verdad. No sé si alguien tiene... es los martes en la tarde. Eso. Y seguimos con... ¿Tengo una pregunta? ¿Sí? En cuanto a las evaluaciones del RAM. Sí, al final tiene una sola evaluación donde cada uno de ustedes hace una ficha del levantamiento que ha hecho cada uno de los parques. Entonces se la juegan por un lado con la asistencia a clase. Es importante que vayan a todas las visitas, porque cada una de las visitas es un porcentaje de la nota final, y con estas fichas finales de levantamiento. Gracias. ¿Sí? Y seguimos con Carlos Espinosa. ¿Carlos? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Comparto pantalla entonces. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Paso a comentar el curso operativo. Mi nombre es Carlos Espinosa, soy arquitecto paisajista, y quisiera comenzar por hacer 2 reflexiones de este curso llamado Workshop Landscape, Paisajes Ribereños, Renaturalización del río Maipo.
La primera reflexión está más vinculada a la práctica paisajista y la segunda al lugar de trabajo, que es en el río Maipo. Respecto a la primera, mi experiencia como arquitecto paisajista, el paisaje se suele percibir como un objeto bello y estático. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda del lienzo de Strozzi de 1940, en la cual dibuja el canal San Carlos en el río Maipo, se suele entender como un instante bello logrado por una composición de objetos. Sin embargo, si reflexionamos sobre la serie de interacciones y procesos que ocurren en el paisaje para lograrlo, evidenciamos en la imagen de la derecha una serie de comportamientos y magnitudes que presentan tanto el río como el suelo, y también descubrimos a tres sujetos: los humanos, los animales y las plantas. Por ejemplo, ¿por qué el río no erosiona la ribera de la izquierda? ¿No? ¿Acaso disminuye su velocidad? ¿Por qué el ave se siente atraída por el fruto del arbusto? ¿Es cualquier fruto? ¿Es cualquier arbusto? ¿Cómo logra sostener esta belleza en un contexto de extracción de áridos y vertederos de basura en todo el cauce ribereño? Que es un poco, no lo que dibujó Strozzi en su momento, sino más un contexto actual, ¿no? Estas son algunas preguntas que el curso busca responder informando el quehacer paisajista con principios básicos de otras disciplinas, como la hidráulica, forestal y etología, empoderando al estudiante para abordar dicha complejidad, identificando procesos y planteando estrategias que ofrezcan una respuesta resiliente al dinamismo que opera en el mar. La segunda reflexión es sobre el contexto actual del río Maipo. Existen muchos Maipos, depende a quién le preguntes. Por ejemplo, está el Maipo energético, el cual genera saltos de agua para generar energía a través de hidroeléctricas. También está el Maipo commodity, aquel que posee elementos cotizables en el mercado, entiéndanse áridos y metales pesados. El Maipo basura y finalmente el Maipo amenaza, aquel capaz de arrasar todo a su paso. Y es así, mal que bien, el Maipo es todo aquello, y cada visión ha intervenido el cauce de manera sectorial y aislada, no conversando entre sí ni con otros procesos que ocurren en la lámina siguiente, como por ejemplo la erosión que generan los taludes y el socavamiento de estructuras, el hábitat que se genera o el hábitat que se perdió, y finalmente está la promesa del Maipo recreativo, el Maipo verde, aquella promesa de espacio público y de conservación ambiental que la zona sur de la metrópoli exige hace tiempo. Dicho esto, debe quedar claro que en este curso no vamos a proyectar un jardín o una plaza que mire a lo lejos toda esta complejidad, dejando que otros expertos hagan cargo. Vamos pues a conversar con ellos, a empaparnos, a hacernos cargo de las limitaciones que contempla un terreno específico en un cauce ribereño. Sobre las preguntas que vamos a responder, se plantean tres. Las tres ya las he introducido, lo acabo de comentar, rápidamente las comento. La primera es: ¿qué medidas, coeficientes, relaciones son necesarias para asimilar para poder favorecer la renaturalización de un paisaje ribereño? La segunda es: ¿qué significa dibujar una línea en un río con determinadas características? ¿Qué procesos favorece dicha línea? ¿Cuáles otros impide? ¿Cómo el proyecto es capaz de diseñar elementos que abordan múltiples propósitos y se adaptan a las situaciones temporales propias de dicho paisaje ripario? Dentro de los objetivos del curso se identifican tres, los comento rápidamente. El primero es entender cómo se comporta el río, su flora y su fauna, cómo se miden, cómo se perturban, cómo interactúan. Por ejemplo, la erosión, la sedimentación, la creación de hábitats. Cabe resaltar que los conceptos de otras disciplinas que informarán el proyecto paisajista, son introductorios. No es objetivo del curso transformar a los alumnos en ingenieros hidráulicos, ni forestales, ni etólogos, pero sí entender dicho idioma, pensar como ellos, para poder proyectar. El siguiente objetivo es la forma y perturbación, procesos y no objetos. Los elementos a diseñar se impactan en cómo se comportará el río. La ubicación de una especie respecto del río determina la probabilidad de supervivencia. La alcalinidad del agua, lo mismo. Se buscará lograr un performance determinado y a partir de ello se ajustarán detalles para definir una propuesta formal y no al revés. Finalmente, integrar e hibridar, se buscará dar una respuesta integral a las distintas aristas del proyecto y se hará un énfasis en cómo comunicar, pero haciendo explícito las relaciones entre los elementos que componen dicha imagen.
no es solamente generar una imagen bella, sino cómo cada uno de los elementos se compone la imagen, es decir, los sujetos que son representados como la vegetación, las personas, o los elementos abióticos como el río o los sedimentos, logran esa imagen. Finalmente, respecto a la metodología, son básicamente 4 módulos de clases teóricas en la unidad 1, las cuales son clases expositivas y también estarán acompañadas de ejercicios aplicativos después de finalizar cada módulo. En los primeros 4 módulos es el módulo de agua, que primero se abordará a escala de cuenca. El segundo módulo abordará conceptos hidráulicos, como la erosión, la sedimentación, dentro de un cauce, entre otros. Luego después el módulo del hábitat, cuáles son las interacciones bióticas entre la fauna, la flora y los sedimentos, por ejemplo. El cuarto módulo se tratará sobre la remediación, sobre tanto la bioremediación o la fitorremediación de esos contaminantes que están presentes en el cauce. Cabe destacar que expertos nos podrán acompañar en esos 4 módulos para también poder dar un feedback, no solamente desde el paisajismo, sino también desde sus propias disciplinas. Y finalmente, en la unidad 2, tenemos un módulo de clase teórica que aborda distintos casos de cómo poder plantear infraestructuras híbridas, y después el resto de la unidad 2 van a ser básicamente críticas del proyecto integral. Antes me estaba olvidando, en la unidad 1 también se critican los avances de el diagnóstico de la propuesta de este proyecto, intervención ribereña. Cabe destacar que tenemos también la facilidad de poder desarrollar modelamientos hidráulicos de justamente esas líneas que ustedes van a dibujar, ¿no? Para que no sea solamente una clase teórica, sino que van a ver los resultados visualmente de cuántos sedimentos genera, qué partes erosiona si yo dibujo una plaza en este lugar, etc. Cabe resaltar que estas modelaciones no lo van a hacer los alumnos, sino que lo va a hacer un ingeniero hidráulico, pero ustedes la van a obtener, van a poder ver las consecuencias de dibujar una línea en el río. Generalmente este es un resumen de lo que ya he comentado, ¿no? Cómo se distribuyen los contenidos, unidades y metodologías durante las 8 semanas. Y para finalizar, la evaluación es como sigue. Serán 3 ejercicios, 3 ejercicios calificados que equivalen al 15%, son evaluaciones grupales, y que cada uno de los ejercicios evaluará justamente uno de los 4 módulos iniciales. Hay uno que no se evalúa. Después, la entrega del panel final se desarrollará, va a tener un peso del 60%, y la exposición final será una nota individual, ¿no? Que justamente viene por la presentación final. Y con eso termino. Eso es un poco lo que hemos comentado. Es un curso de 5 créditos, optativo. Los jueves es un módulo, el módulo 5-6, va de 2:50 de la tarde a 5:20, parte el 7 de agosto y culmina el 29 de septiembre. Son 2 meses de curso. Y bueno, ahí está mi correo para cualquier consulta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente vuelvo a preguntar si alguien tiene dudas. No, parece que estamos bien. Y finalmente, el curso de visualización de paisaje, dirigido por la profesora Consuelo Roldán. Hola a todos, les comparto pantalla inmediatamente. Muy bien. Bueno, les cuento un poco entonces sobre el curso de visualización. El curso de visualización es más bien una herramienta transversal a todos los demás cursos que ustedes pueden tomar, porque pretende enseñarles un poco cuál es el lenguaje visual que tiene el paisaje. En este sentido busca entender desde una aproximación teórico y práctica la representación, primero como una metodología de investigación de paisajes, pero con el foco siempre en poder tomar decisiones proyectuales que sean correctas para el contexto del cual estamos hablando. Es, en este sentido, una herramienta fundamental para generar análisis que sinteticen múltiples perspectivas. Ustedes se van a dar cuenta que siempre van a tener muchas perspectivas, muchas fuentes históricas, temporales,
ecológicas, etcétera, en sus proyectos, y esta forma de dibujar paisajes nos ayuda a sintetizar esas perspectivas y por lo tanto ir tomando decisiones proyectuales complejas, informadas y certeras, para así generar proyectos informados, comprendiendo entonces la naturaleza dinámica del paisaje, original su ecología, temporalidad, cultura e historias acumuladas, como nos dice Berrich-Vitia. Bien, entonces básicamente nosotros vamos a tener un aprendizaje que es exploratorio y es súper en conjunto entre el equipo docente y los alumnos para ir aprendiendo estos diferentes lenguajes que les voy a mostrar a continuación, que son técnicas básicamente de representación digital, pero que pueden ser perfectamente complementarias con otras técnicas más análogas. Y vamos a ir viendo entonces cómo se puede aplicar a ciertas operaciones, procesos, etc. Idealmente este curso es muy de la mano con el proyecto que ustedes vayan desarrollando en taller, de modo que el producto que nosotros vayamos obteniendo a lo largo del semestre sea muy parecido, sino igual, a las representaciones que ustedes ocupen en sus talleres. Para eso vamos a tener encargos y correcciones semanales, vamos a tener también clases teóricas semanales y módulos que tienen elementos prácticos, es decir, vamos a ver algunos softwares, desde los típicos de Adobe, que en el fondo ustedes manejan más o menos y que los repasamos, hasta otros que vemos más en profundidad, como Twinmotion o Lumion. Y de esta manera entonces se pretende desarrollar representaciones indexadas sobre los sitios o casos de estudio de cada alumno. Estos son los objetivos del curso, toda esta información está disponible en el programa, pero como les contaba es aproximarlos a los diferentes lenguajes de representación, aplicar esos lenguajes de representación para, como una parte más de investigación que tiene el curso, que es para tomar estas decisiones, y luego cómo podemos bajar esas decisiones o esos descubrimientos a proyectos. En el fondo, cómo vamos indexando no solamente cada una de las imágenes, sino que la entrega completa, por así decirlo. Para esto tenemos 3 etapas. La primera etapa tiene que ver mucho más con la parte investigativa, la representación como una herramienta de investigación, que se vincula a la generación de los famosos mapas intéxicos, mapas temporales, diagramas, fotomontajes y también modelos intéxicos, que son los montajes que hacemos a final de curso y que quizás vieron en el Instagram del mapa. También la segunda etapa es la representación como metodología de proyección ahora del paisaje, que se relaciona a el desarrollo del plan maestro, que sobre todo esta parte es como ideal que esté súper unida a taller. El desarrollo de un toolkit de axonométricas como herramientas en el fondo para poder aplicarlas dentro de este master plan. Y luego pasamos a una parte que es quizás más técnica, donde vemos cómo dibujar una planta y un corte de paisaje, no solamente para que se vean bonitos o atractivos, sino que también para saber poner niveles, donde uno pone las cotas, en el fondo para que les quede un dibujo que sea entendible y construible. Y luego viene la tercera etapa, que es donde tomamos estos 2 elementos, la etapa 1 y la etapa 2, y los transformamos en un portafolio de investigación que contiene toda la parte gráfica que hemos desarrollado a lo largo del semestre, mejorada así como con la última vuelta de tuerca, y el montaje que se relaciona al modelo indéxico. La evaluación de esto es que las etapas 1 y 2 en conjunto corresponden a un 55% de la nota final, el montaje al 30% de la nota final, y además hay un 15% que se asigna según asistencia y participación. Y estos son algunos de los ejemplos de cursos anteriores, de años anteriores también, de mapas intéxicos, para que se puedan hacer una idea de los productos o el tipo de imagen a la que llegamos, mapas temporales. Acá voy a hacer el hincapié en que quizás una de las grandes dudas sobre este curso es, ¿tengo que desarrollar un proyecto de paisaje aunque no soy del mapa? La respuesta es no, uno puede trabajar desde cualquier escala utilizando esta metodología. Ejemplo de esto, por ejemplo, es el trabajo desarrollado por Florencia Villalón, donde ella
hizo un mapa temporal a la escala de una unidad habitacional, por ejemplo. O también uno puede trabajar a escala de territorio. En ese sentido, súper libre, súper aplicable, y creo que eso es algo que hemos logrado en el semestre pasado, que cada uno pueda desarrollar el contenido que le interesa, pero bajo esta metodología. Estos son ejemplos de diagramas, ejemplos de fotomontaje. Acá, por ejemplo, se estudiaba desde un edificio hasta el traspaso de un puente entre dos comunas. Luego viene toda la parte de modelos indéxicos, donde desarrollamos estos modelos, maquetas o exhibiciones. También esa parte es bastante libre, les voy a mostrar ejemplos. Donde primero desarrollamos teóricamente cómo va a ser, hacemos pruebas de materiales, hacemos como ensayo de cómo debería ser esta maqueta al final. Estas son algunas de las maquetas también de años anteriores. Luego el plan maestro con sus toolkits. Este es otro ejemplo de plan maestro, donde tiene acá un toolkit más desarrollado. Y luego la parte de planta y corte técnico de proyecto, donde la clase también es práctica, es decir, vemos cómo poner los niveles, por ejemplo, y cosas así, que son quizás elementos que uno no siempre conoce. Los productos esperados entonces es un portafolio, que siempre es un cuadradito de 21 por 21, la representación 3D o este modelo indéxico, y todo eso se expone en una exposición que es física y también pública, y luego los mejores trabajos son seleccionados y van al Instagram. Estos son algunos ejemplos del montaje que hicimos ahora recién, hace menos de un mes, donde como ven se pueden ocupar muchas técnicas distintas. Este trabajo es de la Emilia Sánchez, que ocupó como estos elementos como fotográficos para hacerlos reaccionar sobre tela. Esta es una maqueta indéxica que está bordada y que representa toda una cuenca hídrica. Luego un montaje mucho más experimental que hablaba sobre la basura en la comuna de Renca, o también una maqueta que en este caso era una maqueta de juego, como pensada especialmente para las participaciones ciudadanas, donde se ponen elementos en diferentes escalas. Estos elementos que quizás son más artísticos, donde una imagen se va transformando en otra, o elementos tan experimentales como, por ejemplo, esta maqueta de un fiordo, que es de la Sofía Ochoa, que era una torta. Y trabajaba bajo la pregunta de si te comerías la Patagonia, como la Patagonia como un objeto de consumo. Entonces, finalmente, la representación es una herramienta poderosa para desentrañar y comprender realidades, para modelar nuevos escenarios, y mientras más informada sea la representación, más acertada será la decisión proyectual. En este sentido, este curso, lejos de ser una mera búsqueda estética, apunta a ser una herramienta práctica y útil a la labor que el hoy estudiante desempeñará a futuro. En palabras de James Corner, en este sentido activo, la función del mapping, lejos de ser la de reflejar la realidad, es la de engendrar la remodelación de los mundos en los que la gente habita. Eso. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Consuelo. Con esta presentación terminamos la presentación de los cursos optativos. Mañana tenemos la presentación, como les comentaba, de los talleres y el curso mínimo de Historias de la Arquitectura del Paisaje. Como ven, son todos cursos súper motivantes, muy entretenidos. Sería difícil poder elegir cada uno de ellos. Les pedimos que por favor no se engolosinen ni los tomen todos, sino que sean criteriosos para no sufrir a mitad del semestre o final del semestre, porque la carga académica igual es fuerte. Y intenten ser, esa es como una sugerencia, intenten ser oportunistas en el sentido como de ocupar los cursos y ocupar cada uno de las cosas que van aprendiendo en sus talleres para tener como un trabajo colaborativo, desde los cursos teóricos a los cursos de herramientas hasta los cursos que tienen que ver con desarrollo de proyectos. En ese sentido, lo que les decía al principio, Andrew, sobre cómo en el fondo el curso de SIG se transforma como en una herramienta de análisis profunda para sus proyectos de taller, o por ejemplo el curso de Danilo de Site Engineering, que permite en el fondo poder llegar a estrategias mucho más concretas de movimientos de suelo, de diseño de drenaje, por ejemplo, que
les aporte a sus proyectos de taller. A nosotros no nos interesa que cada uno de los cursos vaya por carriles separados, sino que es importante que en el fondo sea una, claro, como una forma como imbricada de todos los cursos por un fin común, que es que ustedes puedan resolver y desarrollar buenos proyectos de paisaje. Si tienen cualquier duda, les vamos a mandar esta presentación a los que no se hayan conectado, a los que quisieran verla de nuevo. Además, tenemos un compilado de los cursos para que lo puedan revisar. Y desde la subdirección académica les van a avisar cuándo tienen que tomar los cursos.